Enorme darles la bienvenida a este seminario que viene a ser la actividad de cierre de un curso denominado Conservación de la Biodiversidad en Chile, que el Programa de Derecho y Medio Ambiente este año por primera vez ha ofrecido con el acompañamiento de las académicas Alejandra Figueroa y Lorna Piuchel. Quisiera partir por agradecer a quienes se han podido conectar para esta transmisión y para participar en el seminario, como también a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por la disposición que demostraron desde que recibieron la invitación. Comentarles que en rigor este seminario se realizará en 3 paneles. El primer panel será moderado por Alejandra Figueroa, y el segundo panel por Lorna Piuchel, nuestras académicas a cargo del curso de conservación. Quisiera contarles también que las preguntas que quisieran formular a los panelistas o reflexiones, por favor, ingrésenlas por el chat y junto a Gabriela estaremos atentas para que en el último panel puedan ser discutidas y respondidas, ¿verdad? Entonces, sin más, quisiera hacer las presentaciones que corresponden para que iniciemos este seminario. Como moderadoras de esta actividad, estará con nosotros Alejandra Figueroa. Ella es bióloga, presidenta de la Corporación Capital Biodiversidad, académica del curso de Conservación de la Biodiversidad y Derecho en Chile de nuestra facultad. Y también Lorna Piuchel, que es abogada, LM, especialización Derecho Ambiental de University College of London, académica del curso Conservación de la Biodiversidad y Derecho en Chile. Nuestros panelistas invitados son, en primer lugar, tendremos 2 abogados. Nuestro primer panel participarán 2 abogados, será dirigido por Alejandra, que es bióloga. Estará Emanuel Ibarra, que es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho Ambiental, es fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente y actualmente es jefe subrogante de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia. Y también estará Ezio Coste Cordela, que es abogado de la Universidad de Chile, magíster en regulación de London School of Economics and Political Science, doctor en Derecho y director ejecutivo de la ONG FIMA. En el segundo panel ingresará Pablo Márquez, doctor en Biología de la University of New Mexico, Estados Unidos, académico C, profesor titular del Departamento de Ecología, miembro de World Academic of Science y miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Y Bárbara Saavedra, bióloga y doctora de Ecología, Biología Evolutiva, directora de Wildlife Conservation Society Chile, y este panel será dirigido por Lorna Piuchel. Por favor, bienvenidas todas, y a Alejandra te dejo como moderadora de este primer panel. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder moderar este panel. Agradecer nuevamente a Emanuel y a Ezio por participar del propio. Voy a iniciar con una pequeña introducción a modo de instarlos e incentivar este diálogo y este conversatorio. Hemos de alguna manera diseñado esto para poder hacerlo dinámico, motivar a quienes nos acompañan desde el público para poder intervenir a través de sus preguntas y poder participar también de estas reflexiones que vamos a hacer. Cuando hablamos de derecho nos aproximamos desde las competencias de los organismos públicos, lo que nos da certezas, pero también limitaciones en el actuar. La institucionalidad ambiental cumplió 10 años en 2020. El Ministerio de Medio Ambiente tiene pendiente un servicio de biodiversidad y áreas protegidas para ejercer en plenitud sus funciones en materia de biodiversidad. La Superintendencia, por su parte, la Superintendencia de Medio Ambiente, es la entidad que fiscaliza normas
de calidad y emisión y cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, entre otras, en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, con un sistema de infracciones y sanciones. Todas tareas complejas que preocupan los tiempos que ello toma adicionalmente al público en general, a los sancionados y al servicio al sistema público, así como los equipos humanos que están tras de ello y los recursos económicos que esto amerita. Tenemos leyes que aseguran la conservación y el uso sustentable de los recursos, como la Ley de Pesca y Acuicultura. Sin embargo, la Superintendencia de Medio Ambiente puede solo fiscalizar la acuicultura. Y probablemente muchos de ustedes piensen que a pesar de que esas leyes aseguran la conservación y el uso sustentable, ello no se cumple. El agua finalmente es un recurso que es usado, modificado y administrado bajo un cuestionado código de aguas. Todos estos elementos son gravitantes, pues inciden en la conservación de la biodiversidad. Emanuel, te invito a que nos acompañes a reflexionar con la primera pregunta. ¿Cuál es su diagnóstico, tanto como fiscal, como abogado, a cargo del ámbito dentro de la Superintendencia de Medio Ambiente? ¿Mejora la situación para la conservación de la biodiversidad? ¿Hay cambios efectivos o positivos en el contexto de una superintendencia? Muchas gracias, Alejandra, gracias por la invitación. Tengo un diagnóstico que hemos avanzado, pero hay necesidades y necesidades urgentes. Yo tengo una presentación pequeña para mostrarles cómo hemos estado en la superintendencia abordando un tema de biodiversidad. La voy a poner en este minuto, no sé si se ve. No sé si me confirman si se está viendo. Sí, se está viendo. Perfecto. Voy rápido para aprovechar el tiempo porque yo les quiero contar que la biodiversidad en nosotros ha sido como un tema y lo hemos incorporado como concepto en fiscalización y en los procedimientos de sanción y de requerimiento de ingreso al CIA. Y ha sido complejo porque no es una cuestión que venga desde la ley, sino que ha sido una cuestión de gestión administrativa. Como ustedes saben, la fiscalización parte por las denuncias o de oficio por nosotros cuando hacemos nuestros programas. Y las denuncias lo tuvimos que incorporar este año. Nosotros tenemos esta resolución que tiene muy poco tiempo, que es la resolución 1254, que establece la priorización de denuncias. Y tuvimos que incorporar la variable biodiversidad como una forma de priorizar ciertas denuncias frente a otras. Y como ustedes ven, pusimos como factor para priorizar ciertas denuncias, darle más valor y atenderlas más rápidas, aquellas que estén asociadas a áreas de colocadas bajo protección oficial, donde hay una especie en categoría en conservación, y donde dice ahí hayan ecosistemas afectados. Y por lo tanto, ahí cuando llega una denuncia a la oficina regional y toca el tema de biodiversidad en estos elementos que yo le indiqué, va a tener más puntaje para ser atendida más rápido. En lo que respecta a la fiscalización de oficio, nosotros hacemos un programa, y ese programa ha estado hecho históricamente por distintas variables, y este año nuestra división de fiscalización con el Departamento de Gestión Institucional quisieron incorporar la biodiversidad en sí misma como un factor para determinar qué fiscalizo, a qué proyectos voy a perseguir este año 2021. ¿Y cómo lo incorporamos? Tomamos de base el plan, este mapa del Ministerio del Medio Ambiente, que establece las priorizaciones en sectores donde hay que hacer compensación en biodiversidad. Pero nosotros a eso le agregamos 3 factores que están ustedes ven en pantalla, que es determinar cuáles son los ecosistemas priorizados de acuerdo a la presión que tienen, al estado actual y al valor ambiental, y eso nos ha entregado 2 productos. Primero, determinar cuáles son los proyectos fiscalizados que se asocian a esos ecosistemas priorizados, y segundo, qué fiscalizo, que ha significado un poco estudiar la resolución de calificación ambiental principalmente, y hacer una fiscalización dirigida a ese elemento de biodiversidad, estableciendo las distintas obligaciones que en distintas partes de la RCA aparecen. Ahí tenemos ya 2 experiencias, Estrategia Salar de Atacama, identificamos Salar de Atacama como un ecosistema priorizado, aquí se han fiscalizado todas las UF, estamos con procedimientos con todas ellas, y tenemos incluso algunas experiencias de conexión en línea para ir verificando cómo está evolucionando ese ecosistema. Y humedales urbanos, que aparece ahora, estamos haciendo un mapeo general de acuerdo a la priorización que hizo el Ministerio del Medio Ambiente, pero también recibiendo las denuncias que recibimos de humedales. El requerimiento de ingreso al CIA, desde 2019 estamos dándole duro a la causal de la letra P, de las ilusiones que se desarrollan y se ejecutan en áreas colocadas bajo protección oficial, y agregamos ahora la letra S de los humedales urbanos. Ya tenemos 2 experiencias que ustedes ven abajo en el cuadro, que es el loteo de inversiones Lampa y Parque Los Reyes y la Araucanía, donde está el humedal Kramer, que dio origen a esta ley. En los procedimientos sancionatorios es más complejo, porque aquí hemos tenido que hacer un trabajo a mano, región por región, ir viendo cuáles casos levantados se asocian a un problema de biodiversidad y principalmente con un enfoque de ecosistema priorizado.
Y como ustedes saben aquí, después la tarea que viene es tomar la biodiversidad y ponerlo en las distintas partes del ejercicio sancionatorio. Lo que nosotros primero hacemos en el ejercicio sancionatorio es identificar la infracción. Y las infracciones con componentes de biodiversidad son las que ven ustedes en el primer cuadro: incumplir una RCA, B, elusión, y tenemos estos dos tipos, que ustedes los van a conocer muy bien, que son el incumplimiento de planes de recuperación y conservación y gestión de especies, y K, el incumplimiento de los planes de manejo de la ley 19.300. Y fíjense que estos no hemos tenido nunca un caso con un cargo como esto. Y después, en la etapa de preguntas, yo les puedo decir por qué, pero hay un problema de diseño y de cómo lo abordamos. En la gravedad tenemos infracciones gravísimas, la biodiversidad va intrínsecamente unida al daño ambiental irreparable, gravísimo, y lo graves tenemos daño ambiental reparable y el incumplimiento de medidas de la RCA mitigatorias, que aquí nuestros clientes frecuentes son las líneas de transmisión, los proyectos eólicos, las mineras, y se han agregado los inmobiliarios y la acuicultura. Y en la circunstancia del artículo 40 tenemos que ponderar el peligro ocasionado y el daño causado y el detrimento o vulneración de áreas silvestres protegidas. Y este último tema que quiero mencionarles es que la biodiversidad también ha sido un tema para nosotros plantearlo desde los incentivos al cumplimiento. Y aquí hemos estado con los programas de cumplimiento y con los planes de reparación que nos están usando, porque no ha sido un verdadero incentivo. Y estamos intentando, y también lo quiero dejar para la reflexión, cómo adelantar la reparación, porque nosotros como superintendencia, cuando llega un caso, si hay daño ambiental, no permitimos programas de cumplimiento porque decimos que eso se soluciona por un plan de reparación, que es otra herramienta. Y si se dan cuenta en el flujo de abajo, el programa de cumplimiento enfrenta al tiro la formulación de cargo, pero el plan de reparación por norma llega al final. Lo que tenemos que pensar ahora es, ¿podría yo adelantar el plan de reparación a la sede de programa de cumplimiento? Y eso es un debate que podemos hacerlo y podemos darlo en la etapa de preguntas. Los desafíos, y aquí está la necesidad urgente que yo hablé, es el tiempo y recursos. Nosotros efectivamente estamos con un problema de tiempo en los procedimientos, y eso es innegable, y está directamente asociado a un tema de recursos, y aquí lo he dicho en todas partes. Yo aquí voy a hacer mi llanto institucional, pero somos 200 personas para atender las 15.000 RCA, todas las normas de emisión, y la verdad es que se ha hecho muy complejo. Tenemos una rebaja este año de presupuesto, somos de los países que tenemos en agencia ambiental fiscalizadora de los menos recursos en Sudamérica, y hemos tenido que inventar nuevas estrategias. Y la verdad es que no hemos apoyado mucho tecnología. En riles, por ejemplo, cuando hay descargas de riles y superan parámetros, se está mandando un aviso automático a la fuente emisora, y ha significado que ellos estén en alerta de que están incumpliendo, y eso ha derivado en que estamos superando el cumplimiento del DC90 en 30%. Y ir mucho a fiscalización remota y a otros recursos, pero yo quiero dejar levantado aquí, es necesario introducir más recursos en la fiscalización ambiental para que eso redunde también en la protección de estos ecosistemas priorizados. Eso, Alejandra. Gracias, Emanuel. Vamos a volver contigo con esta pregunta que voy a iniciar, y invito a Ezio a responder y a reflexionar respecto a este punto. Ezio, un poco tomando también el punto asociado al sistema de evaluación de impacto ambiental y a las expectativas que existen. En tu opinión, ¿es el sistema de evaluación de impacto ambiental el mejor instrumento, o es un instrumento que ha permitido hacer conservación de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, pensando un poco que uno tiene expectativas de que en las áreas protegidas no existan proyectos que puedan generar impactos con ellas? Y voy a complementar tu pregunta para poder redondearla. Si pudieras reflexionar también sobre el contexto de compensaciones, bien o mal, ¿cuál es tu opinión? Vale. Bueno, muchas gracias Alejandra, Lorna, por la invitación. Hola a todos y a todas. El sistema de evaluación de impacto ambiental, desde un punto de vista abstracto podría ser un buen instrumento para mejorar la protección de la biodiversidad. Sin embargo, tiene varias falencias que hacen imposible que eso suceda en la realidad, creo yo. La primera de ellas es una cuestión de información. Como el Estado no tiene información, o tiene poca información sobre la biodiversidad existente, entonces tiene que confiar en la información que le entregan los titulares de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiende, en mi experiencia, obviamente mi experiencia es desde conflictos, entonces
son como los casos más complejos, digamos, donde ya hay falencias. Pero en mi experiencia, al menos, cuando uno levanta la información desde otras partes, desde la literatura científica, desde lo que sabe la gente, se encuentra con que la información que está en los estudios y declaraciones de impacto ambiental no es completa. O incluso ni siquiera es necesario levantar esa información, sino que de la lectura de un estudio uno encuentra falencias en las metodologías para, por ejemplo, entender cuáles son las especies que hay en un área o cuáles son las dinámicas que tienen esas especies. Entonces, hay un primer problema que es la información o falta de información. En segundo lugar, a esa información o falta de información se le apareja una inexistencia de procedimientos específicos respecto de la biodiversidad en el sistema de evaluación de impacto ambiental. No tenemos normativa sobre biodiversidad, o tenemos muy poca normativa sobre biodiversidad. Y como tenemos poca normativa, entonces hemos acomodado de manera, a mi juicio, inadecuada algunos instrumentos existentes. Les doy un ejemplo que he peleado, no me ha ido bien, pero algún día me irá bien. La captura de especies en peligro de extinción para moverlas de un lugar a otro no está considerada en la ley, en ninguna parte. Lo que hay es un permiso de caza para fines científicos. Y ese permiso de caza para fines científicos se utiliza como el permiso sectorial para capturar especies en peligro y moverlas de los lugares donde están. Eso ya, digamos que es una creativa manera de salvar el problema de que no hayamos tenido una norma. Pero es algo que viene pasando desde hace 20 años sin que se haya modificado, sin que haya ninguna norma específica sobre qué se hace cuando existen especies que están en categorías de conservación en un territorio donde se quiere instalar un proyecto. Por ponerlo así de básico, ¿no? O sea, si no sabemos eso, difícilmente, si no sabemos qué es lo que hay que hacer, difícilmente vamos a tener soluciones que efectivamente tiendan a la protección de la biodiversidad. Más todavía cuando el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene, y está bien que lo tenga, es parte de su diseño, tiene una multiplicidad de intereses a los cuales tiene que atender. Y la aprobación de los proyectos tiende a estar marcada por esos muchos intereses, sobre todo cuando no existen permisos específicos que están siendo no cumplidos, digamos. Entonces, para quienes toman la decisión final, que además es un componente político basado en cuestiones técnicas, para quienes toman esa decisión, si no hay un incumplimiento legal específico relacionado con la biodiversidad, es aún más difícil mirar que hay una variable no bien evaluada y luego hacer o tomar una determinación en base a esa variable. Todavía más si esa determinación debiera ser el rechazo de un proyecto, porque el sistema no está hecho para rechazar proyectos, está hecho para aprobar proyectos. Y por eso se aprueban el 97% en el año, hace un par de años, no sé este año cómo fue, 97% de los proyectos. Respecto a la compensación en particular, que la pregunta que me hace Alejandra, yo creo que la compensación es una de las herramientas posibles, pero es una herramienta que debiera estar muy de última ratio. O sea, ojalá se puedan hacer cualquier otra cosa que no sea compensar. Porque las compensaciones, a partir, implican que ya destruimos algo, y eso de por sí no es algo que uno valore, o por lo menos algo que yo valore. Ya destruimos algo y vamos a tener que compensarlo. Y enseguida, esas compensaciones, dependiendo del mecanismo, la evaluación que se haga, el seguimiento que se haga, es posible que no funcionen, o es posible que no sean adecuadas a lo que se dañó. Sobre todo cuando hablamos de especies en alguna categoría de vulnerabilidad, es muy difícil que esas compensaciones efectivamente operen como una compensación. O sea, no es que yo elimino el hábitat de los huemules en la cordillera de la región del Ñuble y compenso llevando un par de huemules a una cordillera, a una región más al sur, para que ahí se forme entonces una colonia de huemules. Eso típicamente no funciona. Y eso es un problema, porque la institucionalidad, a propósito de que tampoco tienen las normas para evaluarlo bien, no da cuenta de ese no funcionamiento muchas veces. Sino que hay ahí unas declaraciones o una manera de observar las compensaciones en materia de biodiversidad que es a veces un poco voluntarista, en el sentido de que está puesta toda la presión en aprobar proyectos y que se hagan esos proyectos, y luego hay una presión secundaria por
enverdecer el proyecto, que no necesariamente va a tener un efecto, sobre todo si nadie después sigue esas compensaciones, que es algo que pasa también habitualmente. Es cuanto puedo informar, profesora Figueroa. Ezio, vamos a volver a profundizar un poquito en este tema y en otros complementarios, pero quiero darle la palabra a Emanuel en el mismo contexto y si te puedes referir al mismo ámbito y el mismo espacio en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, Emanuel. Gracias, Alejandra. Bueno, yo tengo una opinión bastante clara y un poco apoyando a Ezio, pero cuando uno dice que el CIA va a ser la herramienta para proteger la biodiversidad en áreas que no son colocadas bajo protección oficial, estamos entregando la protección de esa área a los privados que ingresan al CIA. Y creo que la verdad es que eso es una política pública de que debe transformarse en ley y es urgente que salga el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, porque en realidad eso es lo que va desde lo público a proteger estas áreas con los planes de manejo que todos conocemos. Ahí está la ley, van a haber distintas categorías de protección para estos planes de manejo. Y del CIA, claro, al final de cuentas hoy es lo que hay. Lo que nosotros podemos fiscalizar de esos casos donde no hay un área protegida, sí sirve, pero no sirve tanto de repente. Les quiero mencionar dos ejemplos. Quizá ustedes pueden tener más conocimiento técnico de esto, pero hemos tenido problemas con la fiscalización, por ejemplo, de las medidas de relocalización o las de perturbación controlada. Por ejemplo, el caso de la chinchilla, que lo vimos en el norte, el titular cumple con la medida de relocalización, pero igual se mueren las chinchillas. Entonces, también pasa por revisar y actualizar cuáles son las verdaderas medidas que nos ayudan a enfrentar problemas de biodiversidad cuando se ejecutan los proyectos. En resumen, yo creo que aquí es clave que tiene que salir norma, porque el CIA no puede suplir la falta de norma. Y aquí también es clave, y lo hemos visto de la superintendencia, la importancia del seguimiento ambiental, porque va viendo cómo se van comportando los proyectos. Y creo también que es una limitación que hoy esté asociado solo a los EIA, debería estar asociado también a las vías para poder revisar esas RCA. Y hoy en la superintendencia hay un proyecto de hacer un seguimiento 2.0 que quiere involucrar a todos los servicios sectoriales porque hay tanta información, está entregada con tantos distintos formatos, que la entidad que tiene que revisar cómo van las RCA evolucionando, nos enfrentamos a un problema de que es como una caja. Y hoy queremos de alguna manera poner formato estándar para que presente seguimiento ambiental, unirnos con los otros sectoriales, pero en resumen y para responder la pregunta, el CIA nos sirve, pero claramente no es la respuesta. Eso, Alejandro. ¿No es la respuesta a la conservación de biodiversidad? No. Ok, gracias. Ezio, o Emanuel, para después continuar con otro elemento con Ezio, quédate con nosotros. Te quiero llevar a un elemento muy particular, pero que sabemos que la superintendencia lo ha estado mirando y que de alguna manera es un artículo que está de alguna manera stand-by o de alguna manera muere, olvidado en la ley 19.300, y es el artículo 42 que obviamente para quienes no saben se refiere al establecimiento, es muy claro y permitiría resolver a mi juicio, varias de las falencias que tenemos en términos de la relación que existen para mantener caudales, paisajes, características en el contexto de biodiversidad y suelos, y que se refiere a los planes de manejo y que estarían supervisados por el Ministerio de Medio Ambiente y de alguna manera permitiría aproximarnos sectorialmente para que resolviéramos aquellas cuestiones que no necesariamente ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí a lo mejor te pongo en un tema que no han desarrollado, pero que eventualmente podría colaborar como un instrumento. No sé si tienes alguna interpretación como Superintendencia de Medio Ambiente respecto a este punto. Sí, Alejandra, gracias. Y era un poco lo que avisaba yo en mi PPT, que nosotros tenemos dos infracciones justamente cuando se incumplen estos planes de manejo y otros que son muy parecidos, que son los planes de recuperación, conservación y gestión de especies. ¿Y cuál es la realidad como desde un punto de vista de la fiscalización? Claro, son programas y planes que servirían mucho, pero nos hemos encontrado con pocos y muy difíciles de fiscalizar por su contenido, porque en realidad ponen como metas de gestión, por ejemplo, a algunos servicios públicos,
y la superintendencia entonces tendría que estar fiscalizando que el ministerio haga esto, que la universidad no tanto haga esto, que la municipalidad colabore con esto. Entonces imagínense ustedes que que es un instrumento que está estructurado con un fin, ¿no es cierto?, de conservación, se termina en una fiscalización de compromisos de entidades públicas. Esto tendría que estar formulando al ministerio porque no dictó un plan, a la municipalidad porque no se coordinó con otra persona, a la universidad también. Entonces, desde nuestra experiencia, aquí va a ser clave si es que aparece después el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, en cómo en el procedimiento que se va a establecer para los planes de manejo de esa ley, se establecen obligaciones claras, fiscalizables y que apunten al objetivo. Porque los pocos que nosotros hemos visto, y por eso no tenemos casos de formulación de cargo en estos temas, es porque los elaboran con obligaciones que apuntan como a cuestiones netamente de coordinación. Y ponen fines, pero esos fines no los asocian a la obligación de alguien. Las obligaciones que son fiscalizables las asocian a temas de coordinación de entidades públicas. Entonces, creo que son herramientas importantes, pero se tienen que estructurar con obligaciones más claras, apuntando al objetivo, que en este caso es la conservación de la biodiversidad. Gracias, Emanuel. Ezio, dos temas que han estado siempre en la discusión, tanto desde el punto de vista de organizaciones, como la que lideras tú, y que tiene que ver con los espacios de grupos organizados o no, que tienen cada vez más vinculación, participación e interés en los procesos que están ocurriendo desde el punto de vista de los proyectos, de la evaluación de proyectos, pero también en los procesos de conservación de la biodiversidad, o dicho de otra manera, cómo estos proyectos están atendiendo o no a la conservación de la biodiversidad. ¿Son adecuados a tu juicio los canales? ¿Estamos equivocándonos en qué? Hay una gran expectativa que no lo pueden cumplir los proyectos y la verdad es que hay falencias más bien del Estado en su completitud respecto de atender a algunos elementos concretos. Si te pudieras referir, darnos algunos puntos respecto a tu opinión en ello. Claro. Hay un paper bien interesante de Daniela Carranza et al., porque son un montón, quizás lo vieron en el curso, sobre los conflictos ambientales y la biodiversidad. Es un paper del 2020 que hace una pesquisa, 238 conflictos, y descubre que una de las grandes causas de conflictos socioambientales es precisamente las ganas que tiene la gente de proteger espacios que tienen alto valor de biodiversidad. Es bien interesante ese cruce. Y yo diría que en ese cruce uno puede darse cuenta que los espacios de participación no son... A ver, desde el punto de vista de lo que la ciudadanía que participa querría, no son suficientes, pero además desde el punto de vista de cómo se llevan a cabo, que tiene que ver con los estándares de la participación ciudadana que están más o menos levantados a nivel global y particularmente en materia ambiental, tampoco los procedimientos de participación ciudadana en Chile cumplen con esos estándares. Sino que va a depender del procedimiento, cosa que ya no es tan positiva, o sea, va a depender de si la autoridad tiene más ganas de hacer participar a las personas o menos, si quiere y puede cambiar su decisión en base a las participaciones o no, y eso va a estar entonces mediado también por cuál es el procedimiento administrativo en el cual está haciéndose la participación. Hay ciertos procedimientos administrativos donde es más posible que la participación ciudadana tenga un rol, si no deliberativo, al menos que incida en la decisión de la autoridad. Y hay otros procedimientos donde la participación ciudadana generalmente tiene muy escaso margen de incidencia en la decisión de la autoridad. En el caso del sistema de evaluación de impacto ambiental, muy escaso margen de incidencia. En el caso, por ejemplo, de la creación de planes y de normas, puede tener una mayor incidencia y va a depender un poco también de las autoridades. Eso no debiera ser así, debiera haber un margen de incidencia que estuviera predefinido, que fuera deliberativo y que permitiera entonces efectivamente a la autoridad incorporar las variables que la ciudadanía le entrega en su toma de decisión.
Entre esas variables vamos a tener las de biodiversidad. Y ahí se nos produce un problema que yo lo encuentro bien bonito. O sea, a mí me gusta este problema, pero efectivamente es un problema. Que es que la manera en que generalmente la ciudadanía habla de temas como biodiversidad, o sea, los saberes que se construyen en torno a la biodiversidad en los territorios, son distintos que los saberes científicos sobre esa biodiversidad. Y entonces a la autoridad le puede llegar perfectamente un conocimiento científico muy bien hecho sobre variables de biodiversidad, por una parte, del titular de un proyecto, por ejemplo, o de un consultor o qué sé yo, y por otra parte, llegarle un conocimiento de biodiversidad que es muy situado y muy específico y generalmente muy valioso, pero que no está en un lenguaje científico. Y debiera la autoridad y debiera el derecho, creo yo, ser capaz de traducir estas dos cosas, estos dos lenguajes, al lenguaje neutro del derecho, ya, neutro, no es neutro, pero bueno, al lenguaje del derecho, para que puedan conversar, ¿no? Y entonces debiera poder la autoridad hacer en su proceso de elaboración de una decisión, hacerla, digamos, sopesar estas informaciones que vienen de matrices distintas. Y eso no lo vemos generalmente. Tampoco es un ejercicio fácil. Y como no es un ejercicio fácil y no está bien reglado para que suceda, entonces es muy difícil que se dé. Más todavía, en el caso del SEIA, para volver al SEIA, donde los conflictos están ahí muy latentes, ¿no? Entonces se percibe muchas veces como una situación adversarial a la participación, que no debiera ser una situación adversarial, sino que debiera ser una situación colaborativa, pero se le percibe como adversarial y como que el Estado estuviera siendo, la administración del Estado, el SEA en este caso, estuviera siendo como una especie de juez entre el que presenta un proyecto y la gente que no quiere ese proyecto. Y eso no es lo que quiere el SEIA, no es lo que quiere la participación, no opera así ese sistema, pero se le ve como si fuera así, y eso es complicado. Y ahí, entonces, me meto en lo último que comentaste en la pregunta, que es, ¿dónde está la falla, creo yo, de por qué termina siendo el SEIA un espacio tan adversarial? Y a mi juicio es porque no hay cortapisas del conflicto antes. Entonces, no hay un lugar institucional donde se absorbe el conflicto de manera constructiva, sino que se le ha dejado hacia abajo en la cadena hasta la toma de decisiones particulares. ¿Dónde podría estar bien absorbido el conflicto? Por supuesto en las leyes, donde los legisladores muchas veces... Hola Bárbara, poco atrasada, pero muy bien. Oye, perdón que interrumpí. Debiera estar en las leyes. No vas a interrumpir, estamos en pleno ya la silenciaron. O debiera estar en el ordenamiento territorial, donde no tenemos básicamente esa discusión, que es una discusión que regionalmente podría estar y entonces determinar, por lo menos resolver una parte de las tensiones ahí, ¿no? Y entonces que espacios que son especialmente importantes por su biodiversidad para las personas que habitan en un territorio queden exentos de esta conflictividad. En lugar de hacer eso, en lugar de tener buenas leyes que tengan contenido denso, en lugar de tener planificación, tenemos al final de la cadena a un privado que con justa razón presenta un proyecto en algún lugar que le conviene, porque nadie le ha dicho dónde tiene que presentarlo, entonces lo presenta donde le conviene, y a una comunidad que frente a esto tiene que empezar a debatir para evitar la destrucción de cuestiones que consideran valiosas para ellos. Mala técnica, creo yo, de absorción de los conflictos. Ezio, voy a cerrar este panel con una pregunta, pero no me la respondas, quiero que la guardes, y lo propio lo invito a Emanuel para el final del panel, para que no se vayan. ¿Confundimos participación con gobernanza? Se las dejo ahí latentes, va a haber otras preguntas, pero en particular me interesa que puedas quedarte con ella. Bueno, muchísimas gracias por esta primera etapa. Yo dejo a Lorna que continúe en este segundo panel con nuestros invitados Pablo y con Bárbara. Gracias. Gracias, Ale. Muy buenas tardes. Hola, Bárbara. Hola, Pablo. Qué bueno tenerte acá, Bárbara. Llegaste en el último minuto. A ver, para empezar la conversación, ¿cierto? Uno puede ver que
básicamente todos los diagnósticos sobre medio ambiente reportan hoy día una pérdida y degradación sostenida de la biodiversidad, y esto ocurre tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Informes recientes, como el Sexto Informe Nacional de Biodiversidad del año 2019, sostiene derechamente que alrededor de un 50% de los ecosistemas terrestres de nuestro país se encuentran hoy día amenazados, ya bajo las categorías UICN, y amenazas o situación que se concentra en la zona central y sur de Chile. Y una situación similar es la que ocurre con los ecosistemas de aguas dulces, los sistemas acuáticos continentales, y esto de acuerdo a información recopilada en el informe de biodiversidad y cambio climático en Chile. Y este informe fue elaborado en el marco de la COP25, fue una iniciativa bien valiosa donde se reunieron muchos científicos a discutir cuestiones como biodiversidad y cambio climático. De hecho, Pablo, ¿cierto?, actuó como editor como coordinador y editor en esa publicación. Ahí se sostiene que estos ecosistemas de agua dulce en el escenario actual y futuro de cambio climático enfrentan amenazas que no tienen precedente y su conservación depende de la mantención y manejo de sus cuencas hidrográficas. Y detrás de todos estos análisis y resultados está la ciencia, están los científicos, ¿ya? Que con mayor o menor precisión, con mayores o menores vacíos, nos entregan y nos dejan a mano hoy en día evidencia científica sobre el estado de la biodiversidad y también sobre los impulsores que están detrás de los cambios que generan la pérdida o degradación de esa biodiversidad. Y por otra parte, esa misma ciencia y otras formas de conocimiento, y acá el asterisco con lo que acaba de decir Ezio, nos pueden también entregar herramientas para definir la mejor forma de abordar o de gestionar esos cambios, ¿cierto? Esos cambios en la biodiversidad. Entonces, en ese contexto, la primera pregunta que les quiero hacer a ambos, y si me permiten, partimos por Bárbara y luego Pablo, es si es que solucionamos la pérdida de biodiversidad o la degradación de biodiversidad aumentando la información científica. ¿Es ese un tema que tenemos que abordar? Ya, oye, primero, tengo volumen ahora, ¿cierto? Sí, se escucha, perfecto. Perdónenme, por favor, juraba que esto empezaba a las 7. Entonces lo marqué a las 7 en mi calendario, dije que llegue a las 6:30, estoy bien, me atraso un poco, no importa, perdón. La Alejandra me va a matar y la Lorna también, no es nada personal, solo que tengo los cables pelados, eso. Y quería agradecer la invitación y felicitar además por el curso, porque parte de los problemas y de las respuestas a los problemas pasa por hacer cuestiones como juntar gente que viene de distintos lados. Y dicho eso, la respuesta que tengo en 3 minutos, que lo sé, para esta pregunta es que nunca en la historia de nuestro planeta, ni en la historia de nuestra humanidad, habíamos tenido tanto acervo de conocimiento científico como tenemos hoy día. Y al mismo tiempo, ese acervo corre de la mano con las tasas y con los procesos de degradación de la naturaleza. Por lo tanto, la pregunta de si aumento la información científica solucionamos la pérdida de biodiversidad, yo creo que sí es importante el conocimiento, pero la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos es qué tipo de conocimiento necesitamos para avanzar en la solución de esta crisis. Porque, como digo, el pic y la tasa de generación de conocimiento, y el Pablo es experto en eso, nunca antes habíamos tenido tanta información, tanta gente generando información, tanta información a disposición de las personas que toman decisiones y de los humanos que no las tomamos, y por lo tanto creo que la evidencia muestra que por sí sola la cantidad de información científica no ha sido capaz de abatir la erosión de la biodiversidad en el mundo. Y por lo tanto hay que dar vuelta a la pregunta y hacerla desde el otro lado. ¿Cuál es la información que necesitamos? Porque ciertamente necesitamos información para poder avanzar en la solución de estos problemas complejos, pero al mismo tiempo claramente se ve que hay un gran hiato entre la información que estamos produciendo y la puesta en práctica de soluciones, y lo digo en plural porque hay muchas cosas que tenemos que poner en práctica para poder avanzar en solucionar esta crisis. Y ahí creo que hay que dejar
o tres cuestiones establecidas. Una es que tenemos que avanzar en el conocimiento, en entender estos procesos, no solo de degradación, que es donde más hemos avanzado en diagnosticar, y tú ya lo dijiste, Lorna, ¿no? En diagnosticar, y sabemos muy bien los estados, en algunos lugares más que en otros, obviamente, en el hemisferio norte se sabe mucho más que acá, hay series de tiempo de 100 años que te entregan una base para poder estimar y diagnosticar con más o menor certeza las trayectorias de deterioro, así como que se conocen los drivers, etcétera. Pero al mismo tiempo hay poco entendimiento de los procesos en su diversidad y específicamente la puesta a prueba de intervenciones específicas para poder revertir estas cosas. Y cuando digo específicas no quiero decir que haya una intervención que pueda resolver estas cuestiones, sino que intervenciones que puedan ser aplicadas desde una mirada sistémica, con un enfoque socioecológico, a poner en práctica estas soluciones. Y ahí yo creo que la mirada científica sí es importante, porque al final del día todas las soluciones que tenemos, el abanico de soluciones que tenemos a la mano, más todas las que podemos crear, son finalmente hipótesis. Hipótesis que hay que poner a prueba, si resultan o no resultan, en revertir los patrones de pérdida. Y el diseño de eso, de esa puesta a prueba, el hacer estas plataformas, estos grandes experimentos o pequeños experimentos, dependiendo del problema específico que se esté, tener un diseño científico para poner a prueba esa hipótesis con predicciones independientes, que podamos monitorear lo que tengamos que monitorear para ver si estamos apuntándole realmente a la solución, y con eso tomar decisiones que alimenten el tema del manejo, es aplicar a la puesta en práctica del diseño, de revertir la pérdida de biodiversidad y de la toma de decisiones, la mirada científica. Pero son otro tipo de preguntas las que hay que hacerse. Y esas preguntas, dado el nivel sistémico de los problemas que tenemos, la escala, a multiescala a la cual funcionan, precisan mucho más allá que solamente el mundo científico haciéndose esas preguntas. Y es ahí y que se tienen además que posicionar en los territorios con actores que son muy diversos, y sobre ese trabajo hay que aplicar y aportar con una pequeña parte que es el pensamiento científico, que es muy, muy potente, y que yo creo que eso todavía está por desplegarse, y que en el caso de lo que yo hago, que en la práctica científica de la conservación hay mucho, mucho camino recorrido, pero todavía es muy pequeño, considerando el mainstream de lo que es la ciencia en su cosa más general, más histórica y más global. Y ciertamente hay mucho ahí por contagiar con esto. Me pasé los 3 minutos, Lorna. Sí, pero está perfecto. Pablo, ¿qué piensas tú sobre esto? En 3 minutos. Son minutos relativistas. Piensen que voy en un framework que me estoy acelerando, entonces el tiempo va a pasar más lento para mí. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que el diagnóstico en general está claro. No necesitamos más ciencia para aclarar el diagnóstico en general, ¿no? Sabemos que hay una crisis de biodiversidad, sabemos que la hemos causado nosotros. Probablemente lo que no está claro es qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y qué significa eso. Y ahí yo creo que hay varios componentes de cómo cerramos esa brecha. Una de las cosas que es posible que suceda es que lo que pasa muy a menudo, que nos dicen los científicos, sobre todo estos ecólogos que andan abrazando árboles ahí, andan, como dicen, crying wolf, ¿no? Andan diciendo que viene el lobo, ¿no? Y viene el lobo y viene aullando y nos va a comer el lobo, y no llegó el lobo. Entonces, sucedió cuando hablaban, ¿se acuerdan de la bomba? De Population Bomb, ¿no? Del Paul Ehrlich, la década del 60, que predijo que esto ya, y no pasó nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Ahí están los biólogos, siempre diciendo ahí que se va a acabar el mundo y no se acaba. Entonces, yo creo que va a llegar un minuto en donde el estado de deterioro, ¿no? de esta desintegración va a ser tan evidente
que probablemente vamos a actuar en forma poco preparada y muy urgente. Es como cuando un médico le dice a uno, mira, te voy a operar ahora porque no quiero operarte cuando llegue a la sala de urgencia, con un ataque al corazón. No te quiero operar ahora con calma porque ahí tenés más probabilidades de salvarte. Entonces, no esperemos a que llegara así en el estado del corazón. Ahora, afortunadamente, una de las cosas que va a pasar, y esto no hay para qué ser muy Nostradamus, es que antes de que existan grandes impactos globales van a haber impactos locales muy fuertes, porque todo esto es heterogéneo, ¿no? Parte del fenómeno es la heterogeneidad espacial y temporal, entonces van a haber lugares en los cuales van a empezar a pasar cosas, y si ustedes hacen un catálogo de esos lugares, existe una gran cantidad, ¿no? Existe una gran cantidad en lo que ha pasado en el Mar Aral, lo que pasó aquí en las lagunas de Chile Central, lo que ha pasado en lo que está pasando en ciertos lugares del hemisferio norte. Entonces, pero no, eventualmente no ponemos oído a eso. Y efectivamente necesitamos más ciencia, yo creo que sí, pero en este minuto yo creo que este es el siglo, o lo que queda de este siglo va a ser de las ciencias sociales. En el sentido, además, yo tengo una visión bien particular de esto de las divisiones entre las ciencias, ¿no? También yo creo que es una manera de pelar el chancho, pero el fenómeno es uno solo, ¿no? De hecho, yo trabajo mucho con arqueólogos, trabajo con matemáticos, con físicos, etc. Pero yo creo que es necesario incorporar más la visión de la filosofía en esto y de las leyes también, ¿no? Para poder normar y poder generar futuros que sean mucho más, que sean éticamente mucho más inclusivos, ¿no? Y allí donde necesitamos hacer una reflexión que se topa, yo creo, con otros temas que vamos a tocar, pero hay que hacer una reflexión en eso y sobre todo también pensar en las lógicas de injusticia hegemónica que existen sobre lo que mencionaba Ezio, ¿no? De que existen distintos tipos de conocimiento, ¿no? Y estos distintos tipos de conocimiento se tienen que sentar a la mesa y se tienen que sentar no solamente a discutir, sino que se tienen que sentar con los privados, se tienen que sentar con los gobiernos y se tienen que eventualmente llegar a soluciones que son consensuadas. Eso es lo que proclama algo que se llama la ciencia postnormal, ¿no? Que se ha dado cuenta de esta cosa y efectivamente dice las grandes soluciones a los problemas ambientales tienen que ver con admitir esa diversidad de miradas. En Chile creo que tenemos un gran problema y el problema es justamente un problema de la diversidad. Estamos recién entrando a transitar hacia un país que eventualmente pueda aceptar lo diverso, ¿no? Y yo les digo, probablemente uno de los problemas más álgidos de este país es el conflicto mapuche. Es el corazón. Siempre dicen muchos americanistas que el corazón de Latinoamérica es Bolivia. Cuando Bolivia está mal, hay algo que está pasando, ¿no? Y yo creo que el corazón de Chile es la Araucanía. Y si la Araucanía está mal, el resto del país no va a poder estar bien, porque lo que está pasando y lo que pasa allí es un conflicto no solamente de violencia, es un conflicto ético. Eso es un conflicto ético humano, porque quizás nos olvidamos, y esto es parte del problema también de que somos parte de la biodiversidad, ¿no? Y cuando siempre hablamos de la naturaleza, la biodiversidad, es como nos alejamos, ¿no? Aunque no lo queramos hacer, el lenguaje nos aleja de la cosa misma. Y yo creo que hay que recuperar esa cercanía. Hay que recuperar esa cercanía y recuperar esa diversidad nuestra también, ¿no? Y ahí quizá el desafío de las ciencias sociales tiene que ver justamente con la posibilidad de transformarnos. Porque el diagnóstico, como empecé diciendo, está claro y lo que necesitamos es una transformación.
Y yo creo que estamos dando algunos pasos. Yo estaba viendo ahora el último reporte de las Naciones Unidas sobre, creo que se llama el estado del planeta, que se llama, no, se llama el Human Development Report, el reporte de desarrollo humano 2020. Y fíjate que a diferencia de otras cosas que yo he leído, que uno dice estas cosas, ya está leyendo tanto Pasquín, pero este está particularmente bueno. ¿Sabes por qué? Porque tiene unos capítulos de psicología y de educación. Porque se dieron cuenta de que si no se ponen las pilas para transformar las personas a través de cómo las personas aprenden y transformar la educación, no vamos a transformar la manera en la que hacemos las cosas, y todos estos pasquines van a seguir siendo una pérdida de papel y ahora son bytes, ¿no? Entonces hay que transformar a las personas. Por eso que ahora todos estos grandes lineamientos de lo que hay que hacer para la biodiversidad vienen con lineamientos de cómo poner esto en la transformación del ser humano. Entonces yo creo que eso es lo esencial, transformarnos, ¿no? Y ese es un súper desafío. Y si es que, gracias Pablo, entonces enfocándonos ahora en la solución, ¿cierto? Vámonos más a la mirada más proactiva. Ya entendemos que tenemos un problema, hay proyecciones de ese problema, cuán más o menos grave va a ser hacia el futuro, pero la siguiente pregunta entonces es, o sea, ¿dónde concentramos los esfuerzos? O sea, estamos en un momento en que tenemos que empezar a priorizar desde el punto de vista del territorio y de los instrumentos más clásicos en realidad. Aquí pueden abrir la pregunta que yo la hago desde mi mirada, pero dentro de las áreas protegidas, fuera de las áreas protegidas, ¿dónde concentramos los esfuerzos? O también tomando cosas que has dicho tú, Pablo, o sea, o quizás de qué manera tomamos los esfuerzos, con qué involucramiento, pero tenemos que empezar a pensar en ciertas prioridades y enfocar esfuerzos. ¿Yo? ¿Bárbara? Sí, Bárbara. Esa pregunta me recuerda cuando a la ciencia se le dice, bueno, ciencia aplicada o ciencia, ¿no? ¿Cómo es la otra? Ciencia pura, ¿ah? Vivimos en un mundo, claro, vivimos en un mundo tan estrecho, tan poco cercano a la realidad que es fundamentalmente diversidad, que siempre vemos las cosas como alternativas que son excluyentes la una de la otra. Y lo mismo ocurre con el tema de la gestión de la conservación, en el sentido y ver la herramienta de las áreas protegidas versus lo que no es áreas protegidas. La realidad, la milanesa, por decirlo así, la verdad de la milanesa, es que tal como tenemos cualquier cantidad de información científica, también tenemos cualquier cantidad de áreas protegidas, en el sentido de que se han creado muchas áreas protegidas en las últimas décadas. El área protegida, la creación de áreas protegidas es uno de los instrumentos para poder gestionar la pérdida de la biodiversidad. Ha estado muy instalado, tiene muchas caras, tal como la biodiversidad en sí misma, pero nunca ha habido tanta creación de áreas protegidas en la historia tampoco de nuestro mundo. Las curvas de creación de áreas protegidas son exponenciales en los sistemas terrestres y en los ecosistemas marinos. También siguen patrones se han ido escalando muy rápidamente. Cuando se ha analizado si la efectividad de estas áreas protegidas ha hecho mella en la pérdida de biodiversidad con distintos parámetros, en general, a lo menos a escala global, se ve que los patrones de pérdida se mantienen. Y se mantienen por distintos motivos. Uno de los motivos tiene que ver con que no todas estas áreas protegidas efectivamente están implementadas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, en nuestro país. En el caso de las áreas marinas protegidas, en el caso de las áreas protegidas marinas, que tenemos nuestro, no sé, 43% de la superficie protegida, tenemos un déficit de financiamiento de esas áreas que es de un 98%. 98%, o sea, son mayoritariamente áreas de papel que flotan en el agua. Y en el caso de las áreas terrestres chilenas también hay los indicadores de efectividad de estas áreas
tienen grandes brechas de implementación que se reflejan en bajo financiamiento, baja capacidad humana para la gestión en las áreas, pero también de sistemas. Ni siquiera tenemos un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que es uno de los eslabones que tiene que crearse para poder activar toda la serie de cosas que hay que hacer, pensando en poder realmente revertir estos patrones de pérdida. Y uno de los temas que se pone como contraposición desde el punto de vista político... Lleno 95. No sé, algo pasó. ¿Me escuchan? Y ¿Hola? sigue Bárbara nomás. Sí. Le dio lo que estaba diciendo es que una de las cosas que no tiene reflejo con lo que es la realidad de la biodiversidad y que impacta en cómo se planifica la gestión de la conservación es que se tiende a disociar la gestión de la conservación entre los instrumentos, como por ejemplo las áreas protegidas, suponiendo que una línea en un mapa de área protegida va a permitir la recuperación de una porción de una biodiversidad que por naturaleza está conectada e integrada de manera sistémica con otros elementos y cuya recuperación depende justamente de la mantención de esos procesos. Por lo tanto, la alternativa absolutamente ilusoria e irreal de decir, bueno, dentro o fuera, no se corresponde con la realidad conectada y sistémica de la biodiversidad, no solamente de la biodiversidad como objeto de conservación en todas sus escalas, sus manifestaciones, sino también de las amenazas que están afectando la pérdida de biodiversidad tanto dentro como fuera. Pensemos, por ejemplo, en, no sé, los incendios que están ahora en la temporada alta de los incendios en Chile, la contaminación, no sé, la pérdida de suelo y de vegetación nativa que tiene impacto en los ciclos hidrológicos y una serie de cosas que conectan desde las altas cuencas hasta la productividad primaria en las costas. Por lo tanto, cuando nosotros decimos ya debemos concentrar esfuerzo en áreas protegidas fuera de ellas, bueno, en todas, ¿ah? O sea, la biodiversidad no reconoce esta frontera y ciertamente lo que tenemos que hacer es hacer un cambio de foco. Y eso, así como estamos muy lejos de generar una sociedad que se construya en diversidad, también estamos bien lejos de generar gestión de la conservación que apunte a la efectividad de las acciones, más que a la información administrativa de las mismas. Tenemos un aparataje público y también privado que se contenta con tener informes sobre checking, ¿no? Esto sí existe, cuando existe en el papel, y lo vemos en los compromisos del CIA, por ejemplo, la Lorna sabe muy bien de esto, la Alejandra también, cuando uno ve que los compromisos en las RSA, por ejemplo, de restauración o de reforestación, se siguen las inversiones 1 o 2 años, cuando se ve que la planta está ahí en el suelo, pero al tercer año nadie lo riega, se seca y nunca más hubo reforestación y sin embargo eso quedó con un check. Eso tiene impacto en la gestión de la conservación. Entonces, para poder, definitivamente tenemos que priorizar y ahí la información científica también existe. ¿Dónde están las áreas importantes? ¿Dónde están las mayores amenazas? ¿Dónde están las oportunidades? Y eso sí se tiene que hacer, pero eso no necesariamente pasa por separar de manera artificial lo que es la biodiversidad dentro como fuera de las áreas protegidas. El otro cambio relevante es que el foco tiene que estar en efectividad de la conservación, no en efectividad en la información administrativa de los agentes que supuestamente están a cargo de esto. Y eso también la investigación científica es importante, porque lo que uno puede hacer, o sea, con eso uno puede realmente demostrar si en la realidad tu población que está amenazada se recupera, si tu río que no tiene agua recupera la escorrentía superficial, si la productividad de la costa aumenta. Esas son la información que tiene que llamar nuestra atención. Y para que estas cosas sean efectivas, requieren de articular una serie de cuestiones, dado que son parte y deben insertarse en estos sistemas socioecológicos a distintas escalas, etc. Y todo eso no se puede hacer de una, es complejo. Y para eso sí hay que hacer priorizaciones. Y sí hay que hacer, sobre todo, planificaciones con cierta estrategia. Y para eso existen herramientas que vienen desde la práctica científica de la conservación, que hoy día existen y que se aplican en muchos lados y que tienen resultados muy positivos en lo que es recuperación, en establecer procesos de recuperación de biodiversidad y que sirven
pueden servir de modelo y de plataformas de aprendizaje para importar esa manera de pensar y empezar a ponerla en práctica en nuestro país. Y estas viejas dicotomías que son todas artificiales, es como, ya, la derecha aquí, la izquierda acá, las mujeres aquí, no, todo esto son puras cuestiones artificiales que no se condicen con la realidad totalmente integrada y sistémica, y hay que hacer esfuerzos donde sea necesario, tanto en uno como en el otro. Hay que cambiar el O por el I. Uh-huh. Gracias, Bárbara. Pablo, priorizamos, nos olvidamos de la separación, no, áreas protegidas, no áreas protegidas. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Hay que tener una visión un poco más holística, como decía Bárbara, ¿no? Si estamos atrapados en estas falsas dicotomías, ¿no? O sea, imagínate cómo vamos a proteger acá, tener un bosque y al otro lado lo hacemos pedazos, porque eso es lo que está detrás, ¿no? O sea, entrégame este terreno que lo vamos a usar productivamente y eventualmente con todo lo que eventualmente sabemos que sucede, en que la autoridad no tiene capacidad para fiscalizar muchas veces, no hay voluntad de parte de los privados para hacer las cosas mejor, etcétera, 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 ¿no? Y se generan estos pasivos ambientales que después nos endosan a todos la responsabilidad de lidiar con un ambiente más degradado. Aquí el cambio, yo creo que la respuesta es, no es ni dentro ni fuera, es en todas partes. Hay que conservar la biodiversidad en todas partes, pero ¿por qué no? La lógica es ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque yo creo que no tenemos claro lo más fundamental, y que es una pregunta más filosófica, ¿no? Y voy a poner toda mi carne en la parrilla. ¿No? Aquí la verdad, la melanesa, es que no queremos aceptar ni queremos reflexionar sobre la condición humana, que esa es la cuestión, ¿no? Y nos ponemos cortapisa y nos ponemos cualquier tipo de eventuales artimañas para no aceptar lo más profundo, que es que efectivamente no sabemos nada, no entendemos nada. La condición humana, estamos enfrente a un gran misterio en que tratamos a través de instrumentos como la ciencia de poder entender un poco, ¿no? Y tratar de hacerlo bien. Pero eso no hay nada, pero sí lo único que hay somos nosotros y el resto de la naturaleza, y eso es pero más que suficiente. ¿Te das cuenta? Uno puede no tener idea de por qué está acá o qué es eso que hay allí, que le pusimos mamíferos y que le pusimos que tienen pelo, ¿no? Pero esas cosas en sí no tienen nombre. Y como no tienen nombre, todos les podemos poner el nombre que queramos. Así puede ser mapuche, puede ser un occidental, huinca, puede ser un achibu, un yanomami, tienen derecho a ponerle nombre, ¿no? Y por lo tanto, esa igualdad de saberes es porque efectivamente la condición humana es así, es igual. No hay fundamento para decir que este es mejor que este otro, no existe. Ni tampoco hay fundamento para decir, me voy a pitear un bosque. Entonces, hay algo es una reflexión que requiere, no sé, por eso digo, hay que transformarse, y para transformarse uno tiene que hacer una reflexión profunda de qué es estar aquí tomando estas decisiones sobre esto que llamamos biodiversidad, que somos nosotros también. Porque fíjense, para que hagamos llegado hasta acá, pasaron 3.8 supuestamente millones de años desde que emerge el primer organismo supuestamente vivo y evoluciona, o sea, nuestro ancestro también, es nuestro ancestro, y evolucionamos todos, influenciándonos los unos a nosotros hasta que llegamos acá, o sea, somos parte de un proceso. Es lo que Aldo Leopold le llamaba esa comunidad extendida. O sea, aquí la cosa ni siquiera, imagínense, ni siquiera el problema se acaba en que no seamos éticamente o no seamos capaces de reconocer y tratar de propender una buena vida para todos los humanos. Se trata ahora de ampliar eso al resto de las especies que hacen posible o que hicieron posible este fenómeno humano y que hacen posible su mantención también. Entonces,
estamos en la, o sea, todavía en una etapa muy de desarrollo, pero muy primitiva, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente somos muy arrogantes y no hemos ni siquiera escarbado la superficie de lo que significa the big picture. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Porque nadie nos enseña eso. Nadie quiere que pensemos, nadie puede pensar bien eso, ¿no? Porque es una sociedad occidental que, a diferencia de la oriental, hemos estado engañados por algo que le llaman la metafísica de la presencia, ¿no? De que las cosas existen aquí y ahora. Y hay un discurso, hay toda una cosa ahí que desmantela un poco Derrida y el posthumanismo, y que se hace cargo de ese misterio, ¿no? De las cosas. Pero bueno, es complicado, o sea, no es lo uno, lo otro, es todo, pero para quererse todo hay que transformarse, porque si no se transforman esto en una mirada mercantilizadora, decir, bueno, aquí negociemos, por 50%, 30%, 20%, quién sabe cuánto, todo es, pues si tiene que ser todo, pues hombre, no puede ser, aquí no es que este pedazo sí, este otro lo hacemos pedazos, no, hay que hacerlo, podemos hacer compatible la empresa humana con el resto de la naturaleza, sí. ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacerlo bien, con voluntad, con ganas. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo nomás, pues si no hay otra. Es darse cuenta, hay que darse cuenta, por eso que hay que darse cuenta de big picture, porque no hay otra, porque es lo único que importa. Lo único que importa somos nosotros en términos y el resto de la naturaleza, y hay que estar y pasarlo, tratar de tener una buena vida ahí. Pero ahí estas son reflexiones más complejas. Pero la respuesta corta es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Gran frase del filósofo chileno. Considerando el tiempo, vamos ahora a pasar al último panel, donde queremos invitarlos les vamos a hacer algunas preguntas o reflexiones, invitarlos a los cuatro, ¿ya? Y acá, Alejandra, si... Sí, a ver, voy a desarrollar algunas ideas y yo creo que cada uno de ustedes tome la idea que yo sé que les va a parecer más pertinente. Les queremos pedir que sean muy concisos y muy breves para no alargar esto más allá de las 7:30 y necesitamos hacer un cierre. Los introduzco con que, fíjense que les quiero leer una meta nacional de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y que de alguna manera es interesante porque todos ustedes de alguna u otra forma apelaron a la integración de saberes, a las necesidades de urgencia, a brechas. Al 2030 el 60% de la población nacional estará consciente del valor de la biodiversidad del país y de los problemas ecológicos y ambientales, la importancia para la calidad de vida de las personas y el desarrollo sustentable del país. Esa es una meta que hemos trazado al 2030, 60%. Entonces, con ello en la mente, a ver, tenemos una ley de humedales urbanos, tenemos un desarrollo actual que se está haciendo con equipos científicos, técnicos, especializados, el desarrollo de criterios de sustentabilidad, ¿ya? Y tenemos planes reguladores comunales que inciden directamente en el territorio. ¿Será suficiente para proteger o para que la acción de la superintendencia pueda ayudarnos a conservar humedales en el contexto que le merece y que es pertinente? Lo otro, si tenemos o tienen ustedes alguna expectativa respecto a la ley del servicio de biodiversidad y la ley de glaciares, ¿ya? En el sentido de revertir el actual escenario. Y lo último, tenemos muchas leyes, pocas leyes, malas leyes, somos ineficientes en su aplicación, tenemos un problema administrativo y si podemos tener alguna confianza, más bien alguna esperanza o expectativa respecto de una nueva constitución o el problema no es una nueva constitución. Por favor,
le voy a dar la palabra a Emanuel, luego invito a Ezio, a Pablo y cerramos con Bárbara. Muy breves para que podamos cerrar en tiempo. Gracias, Alejandra. Yo me refería a los humedales urbanos, que es algo que no muy atingente para la superintendencia hoy. La ley ayuda mucho, pero es necesario que se declaren, porque finalmente la superintendencia puede entrar a los casos cuando hay una declaratoria, y eso nos permite ver infracciones respecto a humedales urbanos o levantar casos de elusión respecto a humedales urbanos. Y tenemos herramientas, yo creo que sí. Nosotros tenemos el plan de cumplimiento, tenemos los planes de reparación, pero lamentablemente, como lo indiqué, no están siendo muy usados. Si vemos que hay un problema de humedales urbanos que es reversible, podemos usar el programa de cumplimiento. El plan de reparación vamos a tener que ver una forma de cómo incentivarlo porque no se está usando. Ahora, si los efectos son más irreversibles, nosotros estamos también innovando en formas de compensación para poder de alguna u otra manera hacer un equilibrio. Y ahí yo les menciono el caso Cardenilla, que ustedes lo pueden seguir si les interesa, donde finalmente vemos situaciones de daño irreversible, pero que de alguna u otra manera nosotros lo intentamos agarrar con esta herramienta a partir de vías compensatorias. En consecuencia, y respondiendo ya finalmente, creo que la ley sirve, pero hoy nosotros como superintendencia necesitamos declaratorias para poder llegar e intervenir. Gracias, Emanuel. Ezio. Bien compleja la pregunta para pedir una respuesta, pero bueno. Desde el espacio que te sea más cómodo. Ok, desde el espacio que sea más cómodo le voy a decir a Pablo que en su viaje entre las ciencias duras y las ciencias sociales, yo creo que todavía no aterriza, o quizás estoy siendo prejuicioso, pero que todavía no aterriza suficiente en la poesía. Ahí es donde uno encuentra las respuestas que andas buscando. No son buenas respuestas, pero el existencialismo por lo menos se apaga un poco. Por supuesto, pues, la poesía es la gran ciencia, pues lo dijo Heidegger ya. Claro. Y desde las preguntas que nos hace Alejandra, muchas leyes, pocas leyes, leyes malas, leyes buenas. La verdad es que más que la cantidad de leyes o la calidad incluso de las leyes, es cómo el sistema institucional que implica a las leyes, a los funcionarios, a los organismos, hace que ciertas variables se vean, digamos, priorizadas por sobre otras variables. Y eso es cómo se arma una estructura institucional que pone unas variables por sobre otras, está en extremo relacionado con las constituciones. No solo con la Constitución, podríamos decir con el pacto social, del cual la Constitución es una parte, pero hay un pacto social mucho más grande, que en el caso de Chile no es un pacto social, sino que es más bien una imposición a la sociedad. Y entonces, ese cambio que va a haber de la Constitución y el cambio que está en marcha del pacto social, efectivamente es algo que podría cambiar las lógicas de priorización dentro de esta estructura jurídica. Entonces, voy a dar un ejemplo nomás y me silencio. Cuando antes decía, se usa este permiso de caza para capturar especies en peligro de extinción y moverlas. Si uno toma cualquier especie en peligro de extinción o varias de ellas, va a encontrar que hay 7 u 8 capas de protección jurídica sobre esas especies. Hay tratados internacionales, leyes, reglamentos, planes de manejo, declaraciones, etcétera, que las protegen. Y sin embargo, no hay nada que permita capturarlas, pero se hace un arreglo para que se permita igual esa captura. ¿Por qué? Porque la institucionalidad y el pacto social, por así decirlo, cree que la producción, la generación de un proyecto es siempre prioritaria, que todas las otras cosas son obstáculos para la generación del proyecto, lomos de toro para la generación de un proyecto, que hay que saber sortearlas, que uno puede ser más inteligente para sortearlas, que como que todo el ingenio humano tendría que estar en base a cómo hacemos para hacerlo igual. Y esto estoy seguro que a todos ustedes, en sus profesiones, les pasa. Cuando hablan con una persona que les encarga algo, en general están viendo cómo hago para hacerlo. No si puedo o no hacerlo, sino que cómo hago para hacerlo. Y ese es el gran problema que vamos a decir que la estructura del pacto social, quizás una estructura más grande también, han
potenciado en lugar de refrenar. Muchas gracias, Ezio. Pablo, sin poesía. Oye, sin poesía, bien al callo aquí. Había mencionado el informe de la COP25 y lo que quería decirles nada más que fue estratégico hacer ese informe y pedirle a la Evelyn y a otra gente que participara, porque justamente estos ecosistemas siempre han estado invisibilizados y hay una gran tragedia en Chile, ¿no?, con los ecosistemas de agua dulce. Nosotros hicimos un análisis de todos los estudios de impacto ambiental que trabajaban con ecosistemas de agua dulce y nos dimos cuenta de que efectivamente hay un drama, tan mal hecho. O sea, las exigencias que hay en términos metodológicos son muy, pero muy bajas, ¿no? Así que lo publicamos eso, así que si a alguien le interesa se los puedo mandar. Pero, y eso quiere decir que por un lado están las leyes, después cómo esto se pone en práctica, ¿no? ¿Cómo hacemos que los estándares de los SIA sean estándares que le den confianza a las personas? Eso, yo he auditado muchísimo estudio de impacto ambiental de minera, de millones de cosas, y pucha madre, oye, qué terrible. Qué descaro, cómo ganar tanta plata por hacer una cosa tan mediocre? Digo yo, o sea, está bien, está bien, pero hay estándares, pues. Entonces, es desgraciado esto que la gente lo haga tan mal, pudiendo hacerlo bien. Y en parte también habla de que, chuta, hay que fiscalizarlos más, ¿no? Terrible esto de tener que acometer con leyes, porque donde no está la voluntad y la capacidad humana para poder hacer bien las cosas, hay que ponerle leyes. Entonces, eso nos empezamos a sobredimensionar a sobre-reglamentar la existencia. Y en eso, quizá, en algunos aspectos hayan muchas, pero en otros hay leyes que son malas también, ¿no? Y en otros aspectos faltan leyes. Hay leyes, por ejemplo, todo lo que quiere resolver el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, toda esta fragmentación que hay reglamentaria sobre la regulación de algunas áreas protegidas, sobre todo en el ambiente marino. Esta cosa de llamar recursos a las cosas acuáticas terrestres, que también entran, como son recursos, pasan a otras leyes para allá, pero son biodiversidad también y no las trata de traer. Entonces, yo creo que iniciativas como el Servicio de Biodiversidad van a arreglar un poquito eso. Pero hay otras omisiones, pero gigantescas. Piensen ustedes, no hay ninguna ley, que yo sepa, me pueden corregir aquí los expertos, pero que considere que los acuíferos son más que agua, ¿no? Y son más que agua. Si yo voy a sacar agua de un acuífero, estoy removiendo un ecosistema entero, microbiano, que es una cosa así bellísima cómo funcionan. La gente que ha trabajado en acuífero, y que uno puede sacar muestras fácil, porque como hay tanto sondaje para sacar agua de los acuíferos, uno va y mete y saca. Y te das cuenta de que hay una complejidad ahí de un ecosistema que debiera ser, no lo incluyen dentro de los estudios de impacto ambiental. No es sacar agua nomás. No, si estáis sacando biodiversidad ahí también. Entonces, es complejo, por ejemplo, el hecho de que hasta donde yo sé, la acuicultura no está sujeta tampoco estrictamente muchas de las actividades a estudio de impacto ambiental, tampoco las plantaciones. Si yo quiero poner una plantación de pino, tengo un predio, tampoco tengo que hacer estudio de impacto ambiental. ¿Y por qué no? O sea, con lo que implica en términos de su impacto ecológico sobre los ecosistemas, sobre el ciclo del agua, sobre la probabilidad de que haya fuego, etc. Entonces, hay toda una cosa reglamentaria ahí que está media complicada, y que yo creo que no necesitamos, quizás podemos mejorar lo que tenemos, podemos tratar de darle una mayor consistencia, pero también ustedes saben que las leyes tienen que estar inspiradas por principios de hacia dónde queremos que transite la sociedad. Y esa es una discusión que es súper importante en el minuto de hoy, porque tenemos que estar de acuerdo en cosas mínimas, ¿no? En cosas mínimas que sean como
Por eso a mí me gusta hablar del fenómeno humano. Pongámonos de acuerdo en este fenómeno. A ver, ¿qué es lo mínimo que necesitamos? Reconozcamos que somos todos iguales y que no hay ninguna manera en la cual alguien pueda decir de que alguien es mejor que otro porque raza, sexo, edad o por dónde nació. Punto. Sobre eso hay que poner la ley, la segunda capa que dice, reconozcamos que parte de este fenómeno es posible porque somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, si nosotros somos sujetos de derecho y somos sujetos de eventualmente reglamentación ética, ¿por qué no podemos extender eso al resto de la naturaleza, que es la condición necesaria para que nosotros existamos y nos mantengamos haciendo lo que hacemos? Entonces allí hay una pelea, yo creo que es bien importante, que es si vamos a ser extensivos o no, y esto es una pelea para la Constitución, también una reflexión, más que una pelea, una reflexión, y hacerla al resto de la naturaleza sujeto de derecho, y no solamente restringirlo, como se ha hecho desde Aristóteles para adelante, pasando por Kant y todo, a que los únicos entes sujetos de derecho ético son los seres racionales. Pablo, ¿no? tenemos O sea, que ir cerrando. Esas eran mis breves reflexiones. Lo siento, disculpa. No worries. No, disculpa que te interrumpa porque no se dan todos los días estas reflexiones, pero tenemos que ir cerrando y dejo a Bárbara para ir también, para terminar. Bárbara, la que habla poco y en tiempo. Voy a tener que ir con un hacha. Ay, no voy a poder decir nada, me cohibieron. Me cohibieron. Oye, nada, son muchas preguntas, pero quiero decir que varias cosas. O no, yo no sé si tenemos muchas pocas leyes, no es mi tema, ¿ya? Lo que sí sé es que no funcionan, y no funcionan porque yo creo que no es solo un problema de las leyes, sino que un problema de la sociedad toda, y en la base está nuestro entendimiento más profundo sobre el tema biológico, ético de la naturaleza, y dentro de ella su biodiversidad, y el valor que tiene para lo que el Pablo ha llamado el fenómeno de lo humano, y yo le agrego lo humano social. Entonces, yo creo que al final del día, lo que precisamos, y lo precisamos en todos lados, es un cambio de paradigmas a todo nivel. Entonces, en la Constitución, claro que tenemos que tener una Constitución distinta, con distintos principios, y que refleje parte de lo que realmente esta aspiración del 2030 de que el 60% de la gente considera la biodiversidad como una cosa de valor. No se trata de considerarla, no solo es de valor, sino que es esencial para nuestra sobrevivencia y nosotros dependemos de ella. Eso tiene que estar en la Constitución, por ejemplo. Tiene que tener estas visiones y estos principios claramente establecidos, y eso es un cambio de paradigma. Otra cosa que también que va de la mano con estos cambios de paradigma es esta lógica en la cual nosotros nos hemos criado como sociedad, y que en el caso de Chile está exacerbado, es esta fragmentación, atomización de lo que es el ser humano, y generar y abrir solo espacios de competencia entre nosotros. Y eso incluye no solamente competencia entre nosotros como individuos, sino también en competencia entre instituciones, cuyo resultado es que tenemos estas leyes que apuntan cada una para su lado, pero además cada una de estas instituciones empuja la cuestión el agua para su molino, despedazando esta guagua que es el espacio común que es esta biodiversidad. Luego también este cambio de paradigma tiene implicancia en cómo nosotros construimos esta nueva realidad. Y esta realidad no es más leyes y más fiscalización, sino que es anclarnos en la co-construcción. Y lo único que nos toca y que nos reúne y que nos conecta y que está determinado por una cosa biológica, ecológica, es la biodiversidad. La biodiversidad es nuestro espacio común y la cual dependemos todos, y ahí tenemos que confluir, y esa biodiversidad tiene manifestaciones territoriales muy específicas, y es a esa escala donde tienen que hacerse estos procesos y donde tienen que participar los distintos actores, incluyendo a los científicos, incluyendo a las abogadas, incluyendo a la gente a los patipelados y a todo el mundo. Y esos son los procesos que hay que hacer florecer, pero eso requiere un cambio de paradigma muy, muy, muy profundo. Ahora, como esos cambios de paradigma no ocurren de la nada, no ocurren de la noche a la mañana, la experiencia, al menos a mí, me ha mostrado que una manera de poder gatillar esto es realmente instalar modelos de aprendizaje compartido, plataformas de aprendizaje, donde se puedan plantear estas dudas, estas cosas, desmenuzarlas,
de manera co-compartida, co-construir soluciones, monitorearlas y invitando a este aprendizaje a distintos actores relevantes de la sociedad en lo que son comunidades de aprendizaje públicas, privadas, territoriales, a nivel territorial, en procesos que son transparentes, y ahí lo más relevante, tal como en el caso de la construcción de nueva constitución, no es el final que va a salir, es poner atención y curar especialmente los procesos de estas trayectorias nuevas, porque nadie los conoce realmente cómo funcionan, pero sí sabemos que hay ciertos principios, que son principios ecológicos algunos, otros son principios éticos, otros son principios de otra naturaleza, que tienen que estar puestos up front y sobre los cuales, tal como ladrillos, se tiene que ir construyendo el resto del camino. El mayor mandato en este momento es que desde donde uno esté pueda apuntar a cambios de trayectoria. ¿Ah? No para dónde va, si va a obtener o no va a obtener la RCA, no sé qué, pero sí cambios de trayectoria, de moverse a hacer las cosas diferentes. Y ahí yo pienso que esta conversación, que este curso y que procesos que nosotros estamos empujando con gente que está aquí, el Pablo, la Alejandra, el Ezio, la Lorna, de juntar, como lo hemos hecho, por ejemplo, en la red de constitucionalismo ecológico, de juntar distintas visiones, distinta gente y hacerse las preguntas adecuadas y disponerse a un proceso de coaprendizaje y de co-construcción, creo que es lejos lo más relevante. Y esas decisiones sí están en manos nuestras. Y están en manos de la Ale cuando tomó esta decisión con la Lorna, están en las manos del Pablo cuando trabaja con toda esa gente distinta de su propia profesión, está en las manos de Ezio cuando convoca a una sociedad civil gigantesca, y son ejemplos, hay muchos ejemplos, y hay que sumar a esos ejemplos y apuntalar desde donde uno prueba, y ese quizá es lo más relevante, creo yo, en este momento, es hacer un cambio de trayectoria, que por lo demás no lo digo yo, lo dice el IPBES y lo dicen las mismas plataformas globales de ciencia y de conservación. Así que bueno, eso quería decir, y disculpen el atraso. Está todo perfecto, no te preocupes, vale la pena el camino. Entiendo que hay alguna pregunta en el chat, ¿o no? Si me ayudan con eso. No hay preguntas, Ale. Ya, perfecto. Hay una pregunta. Disculpen, Lorna, Ale, disculpen. No quisiera dejarla sin dar la oportunidad, ¿les parece? Sí, porfa, que no la veo, mira, Carla. Sí. Mira, hay una pregunta que planteó Francisco Olivares y dice: respecto de los planes de reparación, la ley, artículo 42, lo entiende aplicable una vez concluido el procedimiento de sanción, si no se permite la presentación de acciones de reparación en programas de cumplimiento. En la práctica se espera la sanción y la discusión sobre reparación se dan usualmente en el escenario judicial posterior o paralelo de juicio por daños ambientales, con lo que el incentivo a presentar estos planes, entre paréntesis, enervar la acción por daño, pasa un poco a ser letra muerta. ¿Hay alguna opción de modificar esas restricciones temporales para darle viabilidad al instrumento? Una pregunta, entiendo, dirigida principalmente a Emanuel, ¿cierto? Voy entonces a la respuesta. Sí, es súper buena esa pregunta, porque en realidad el plan de reparación no lo están usando. Al final entiendo que la empresa, cuando uno sale con una sanción que tiene daño ambiental, prefiere esperar al consejo que presentar el plan de reparación, porque creo que lo ven como una alternativa más fácil ir por esa vía judicial, llegar a un acuerdo ahí, que el plan de reparación, que tiene muchos requisitos, un procedimiento bastante complejo. Y sí, yo veo un espacio de interpretación para llevarlo, el plan de reparación, al programa de cumplimiento antes, y es un poco el cuadro que les mostraba. Si yo a ustedes les formulo cargos y uno de esos cargos va clasificado con daño ambiental, se abre el plazo para presentar un programa de cumplimiento. Creo que es una opción permitir el programa de cumplimiento para que aborde ese daño ambiental con acciones directamente, o con la promesa de que en esa sede y no después de la sanción se tramite el plan de reparación. Es interpretable, sí, pero creo que es una opción viable para adelantar la reparación, y creo que sería lo más lógico. Ok,
Bueno, yo antes de Gracias. darle la palabra a Carla para que pueda cerrar este seminario, quiero agradecer a los 4 panelistas. De verdad, este esfuerzo de poder reunir estos mundos no es fácil. Y bueno, la expectativa es que podamos seguir teniendo estos diálogos en este espacio o en otros. Creo que son necesarios. Gracias a los 4 y Carla, te dejo. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a todos quienes quisieron compartir y aportar en esta actividad. La verdad es que las palabras de cierre no me corresponden, le corresponden a Felipe Bamonde. Felipe, hola. Felipe Hola. Es director de nuestro diplomado. Felipe, por favor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En realidad yo también me pregunto por qué me corresponden a mí las palabras de cierre después de lo que he escuchado. Estoy tremendamente agradecido de la invitación de Francisco Javier González, con quien Francisco es director del programa y yo soy codirector junto con Francisco del Diplomado en Medio Ambiente y Derecho Sustentable. Cuando me hizo esta invitación, la verdad es que no tenía muy claro, ¿no es cierto? Y obviamente averigüé, gracias a Carla, de qué se trataba, pero la verdad es que el nivel de la discusión me ha dejado gratamente sorprendido. Yo creo que hemos a ratos rozado la filosofía, las ciencias sociales, el derecho puro y duro, y como abogado lo reconozco, y he quedado realmente encantado, fascinado, muy interesado por el buen nivel de la discusión. Así que en primer lugar agradecerle, ya se ha dicho, agradecerle a los panelistas por su participación, agradecerle a los alumnos interesados en haber tomado este curso. Yo creo que, y si me permiten, lo que probablemente el cambio de paradigma de que hablamos pasa por educación. Educación, educación, educación. Yo creo que ahí está la clave para que efectivamente ese cambio de paradigma se produzca. Y educación a todos los niveles, desde los niveles más básicos hasta los niveles superiores. Solo con educación vamos a lograr ese cambio de paradigma que algunos de los panelistas hacían, ¿no es cierto?, reflexionaban. Yo quisiera hacer 2 reflexiones al terminar, como desde un poquito high level, como dicen los americanos, mirando esto desde arriba. En primer lugar, cómo uno constata que la naturaleza vuelve por sus fueros, y eso es una realidad. Y la segunda reflexión tiene que ver con la relación entre ciencia y derecho, ¿ya? Y si me permiten 2 minutos, porque yo creo que el tiempo ya estamos algo excedido, simplemente reflexionar que hasta hace tan pocos años parecía que todo lo que se vinculaba al futuro ya estaba, ¿no es cierto? No había novedades, no había nada nuevo. Y yo creo que los últimos años han sido años donde han ocurrido una cantidad de fenómenos, probablemente el que más nos toca en el último tiempo es la pandemia, donde nos damos cuenta cómo la naturaleza vuelve por sus fueros y dentro de la naturaleza, ¿no es cierto?, la mirada de la biodiversidad. Hay muchos que reflexionan que para seguir adelante, para la sobrevivencia de la raza humana, de nuestra especie, tenemos que volver a las preguntas esenciales y volver a mirar a la naturaleza. Y yo creo que este curso ha ido justamente en esa dirección y me parece fantástico, ¿no es cierto?, que el nivel de reflexiones y el nivel de profundidad con que se ha enfocado. Y lo segundo es una reflexión sobre ciencia y derecho. Yo diría que no son senderos que se bifurcan, parafraseando un poco a Borges, sino todo lo contrario. Yo pienso que el derecho, en su función de lograr el bien común, que a veces es difícil de dimensionar exactamente, debe ser el instrumento para lograr que la ciencia encuentre acogida en las leyes y en las reglamentaciones. Y en este caso concreto, para lograr que la biodiversidad sea acogida, reflejada en la normativa de una manera comprensiva, clara y efectiva. Yo creo que este curso probablemente habla de que no somos compartimentos estancos, sino todo lo contrario. Hay vasos comunicantes
entre las distintas ciencias y particularmente entre el derecho y las ciencias biológicas, la ecología y las ciencias en general. Y yo creo que es tarea de nosotros hacer que esas comunicaciones se produzcan en el fondo, ¿no es cierto?, para lograr el bien común en el sentido más amplio. No quiero extenderme más, simplemente volver a agradecerle el excelente nivel de los panelistas, felicitar a los alumnos y darle gracias a Carla y a la Universidad Católica que acoge, ¿no es cierto?, cursos de esta naturaleza y reflexiones de este excelente nivel. Así es que muchas gracias a todos. Bueno, me parece que hemos terminado nuestro seminario. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todas y a todos. Espero que nos encontremos pronto para seguir conversando de estos temas que son tan importantes. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Saludos a todos. Muy bueno el seminario. Gracias. Chao, Pablo. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias a los participantes. Nada, gracias, gracias.